Bueno, precisamente porque tenemos nuevas hermanas que se están congregando con nosotros, o el Señor me guió a que hoy no empezáramos nuestra nueva lección, sino que hiciéramos un repaso de lo que hemos venido aprendiendo, ¿sí? Entonces, para las hermanas nuevas, para que no estén tan perdidas de aquí en adelante, ¿listo? No hay problema. Entonces, estamos viendo, sí, entonces estamos viendo un libro que se llama La vida centrada en el Evangelio. Es un libro maravilloso que está dividido en tres grandes partes. Lo primero que estudiamos el año pasado es qué es el Evangelio, ¿cierto? Eh, ¿Recuerdan qué es el Evangelio? Y es así de sencillo, así de simple, solo las buenas nuevas del Evangelio, ¿cierto? El Evangelio es poder, ¿cierto? Es el poder de salvación, así es. Entonces, es lo que hemos estado estudiando, es lo que hemos visto, porque a veces somos creyentes, a veces decimos que sabemos qué es el Evangelio, ¿cierto? Decimos Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y realmente sabemos qué es el Evangelio, sabemos la profundidad que tiene el Evangelio, por eso estamos haciendo este curso, ¿cierto? Pero bueno, entonces antes de continuar, vamos a orar para que el Señor sea guiando este repaso que vamos a hacer en la mañana de hoy, ¿sí? Es un repaso, así que espero pues la colaboración de todas las hermanas que sí han estado durante todo el año en las clases. ¿Listo? Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, por esta mañana. Te doy gracias, Señor, por traernos aquí en esta mañana. Gracias, Señor, también por ese tiempo de descanso que tuvimos algunas, Señor. Gracias a mí por permitirme estar un tiempo maravilloso en casa de mis padres, con mi familia, Señor. Y gracias por traerme de nuevo a esta iglesia, a congregarme con mis hermanas y hermanos en Cristo, Señor, que también son mi familia en Cristo, mi familia que amo. Gracias, Padre amado, por esta familia maravillosa de Valle de Josafat, Señor. Permite que este año, Señor, en este tiempo de escuela dominical, seamos muchas, muchas más las damas que nos congreguemos y muchas las damas que tu palabra, Señor, sea transformando nuestras mentes y nuestros corazones para que actuemos conforme a tu voluntad, Señor. Quita, Señor, en esta mañana cualquier distracción, Señor, y permite, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para que a través de tu palabra, Señor, y con la guía del Espíritu Santo podamos ser transformadas, Señor, que se arranquen de nosotras esas cosas que aún están en nosotras y que a ti no te agradan, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, ahora sí, vamos a repasar un poquito qué es el Evangelio, para que no se nos quede así tan light en que son las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas, que es lo que traduce la palabra Evangelio, ¿cierto? Está compuesta por dos vocablos, sabemos que es buena y evangelos, eh, angelos es eh, mensaje, ¿cierto? Entonces es el mensaje de salvación, el buen mensaje. Pero en el fondo, con profundidad, ¿qué es el Evangelio, hermanos? ¿Cuándo empieza la necesidad del Evangelio en nosotros? ¿Recuerdan que estudiamos? ¿Recuerdan que estudiamos 4 grandes capítulos del mensaje de salvación? ¿Empieza cuándo? En Génesis. ¿No estás escuchando? ¿No se escucha? En Génesis, ¿cierto? Empezamos en Génesis, ¿en cuándo? En la creación, ¿verdad? Allá empieza el Evangelio. En la creación empieza el Evangelio. Cuando el Señor crea todo lo que existe y crea al ser humano, ¿cierto? Y lo crea todo perfecto, ¿cierto? Él lo creó todo perfecto. Porque Él necesitaba crearnos, necesitaba al ser humano aquí en la tierra, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué nos creó entonces? Por gracia, ¿cierto? Por bondad, por amor, porque su amor rebosa. Y nos creó y creó todo bueno, ¿cierto? ¿Para qué fuimos creados entonces? Para amarle y adorarle, ¿cierto? Exacto.
¿Y qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo el hombre? Entonces, vino el primer capítulo de este evangelio maravilloso, entonces es la creación, ¿cierto? El segundo capítulo que estudiamos fue entonces la caída, ¿cierto? Aunque fuimos hechos para amarle, para adorarle, para servirle y para disfrutar esa plenitud en él, porque para eso fuimos creados, pues desafortunadamente vino el pecado, vino el engaño, vino la desobediencia, ¿cierto? Y con el pecado que vino la muerte, ¿verdad? Y entonces, para poder volver a restaurar esa comunión, ¿qué tuvo que pasar o qué tiene que pasar? ¿Qué tuvo que pasar? Entonces, amén. Así es. Entonces, en esta historia gris, en esta historia triste, en esta historia de confusión y de caos que genera el pecado, ¿cierto? Tenemos un héroe, que es Cristo, nuestro Salvador, ¿cierto? El que nos da la redención. Entonces, ese fue el tercer capítulo que estudiamos el año pasado, que vino para salvarnos. Y finalmente, entonces, cuando recibimos a Cristo, somos hechas nuevas criaturas, ¿cierto? Tenemos que ser transformadas. Y ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de las buenas nuevas. Así es. Entonces, miren que no es solo las buenas nuevas de salvación, es todo un proceso y es ese mensaje que tiene que llegar a cambiar mi vida, ¿cierto? Entonces, el Evangelio es para mí, digamos, internamente, pero también una vez he cambiado yo por dentro, ¿cierto? Tengo que empezar a exteriorizar y a demostrar. ¿Sí? Entonces, miren la magnitud del mensaje del Evangelio. Entonces, ¿y por qué necesitamos el Evangelio? Muy bien. Entonces, ese fue lo primero que estudiamos, en qué es el Evangelio. Janeris, ¿me haces un favor? ¿Seguimos? Son 9 capítulos, ¿cierto? Y el año pasado alcanzamos a estudiar 6. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué más estudiamos en nuestra primera lección? ¿Recuerdan? Estudiamos en la primera lección del marco del Evangelio. Entonces, hay algunos puntos importantes. Realmente en este capítulo estudiamos 2 puntos importantes, si lo recuerdan. ¿Recuerdan el gráfico de la cruz? ¿Qué recuerdan del gráfico de la cruz? Ahí lo ven. Entonces, ¿recuerdan qué nos mostraba el gráfico de la cruz? Bueno, hay un punto, allá ese vértice que se llama conversión, ¿cierto? Ahí llegamos todos, cuando todavía no hemos reconocido y no hemos reconocido que somos pecadores, ¿cierto? No hemos reconocido esa naturaleza caída con la que nacimos, ¿cierto? Y que tenemos hasta que, hasta que no aceptamos la redención de Cristo, ¿cierto? Antes de aceptar la redención de Cristo, nosotros somos pecadores. Pero antes de que nosotros lleguemos a los pies de Cristo, normalmente no pensamos que somos pecadores, ¿cierto? Cuando estamos en el mundo, las personas que están en el mundo, pues no lo reconocen, se sienten buenos porque no roban, porque no matan, porque... Exacto. Perfecto. Es una justicia de hombres, o sea, es la justicia personal, es de lo que yo soy capaz de hacer. Así somos antes de llegar a los pies de Cristo, pensando que en nuestras fuerzas podemos todo, exacto. Entonces, ese punto de quiebre que se ve allá es ese momento en el que nosotras empezamos a reconocer la santidad de Dios, ¿cierto? Y que nosotros no somos igual a Él. Entonces, en ese capítulo, recuerden, tratamos esos 2 puntos principales, la santidad de Dios y el pecado del hombre. Y casi que lo hemos tratado durante todo nuestro estudio.
Entonces, en ese punto, nosotros empezamos a reconocer que somos pecadores. Sin embargo, a medida que crecemos, ¿cierto? A medida que avanzamos en nuestro conocimiento de la palabra del Señor, esa brecha se disminuye o se tiene que ampliar. ¿Por qué, Juanita? Pero si ya somos convertidos, ¿por qué se empieza a abrir? Así es, ¿cierto? Empezamos a morir a pecado y empezamos a darnos cuenta cuánta fealdad había en nuestro corazón y que definitivamente no hubiera sido posible sin la venida del Señor Jesucristo. Entonces, miren que cada vez, esta cruz significa que cada vez Cristo va ocupando más espacio en nuestra vida, ¿cierto? Y cada vez nosotros vamos sacando menos, pero a la vez estamos reconociendo que lo necesitamos más y que sin Él nada somos, ¿cierto? Entonces, por eso es que esa cruz va creciendo porque yo también me voy dando cuenta de que, de que llegar a la santidad de Dios definitivamente en mis fuerzas es imposible, ¿cierto? Entonces, por eso también después tratamos un tema en la lección 2, el aparentando y cumpliendo. ¿Recuerdan esa clase? ¿Recuerdan qué era aparentar y qué era cumplir? Así es. Fingimos, ¿cierto? Fingimos algo que no somos, para que de pronto, para que crean que somos muy espirituales, ¿cierto? Para impresionar. Quizás venimos cada 8 días al servicio, no nos perdemos los viernes de oración, pero realmente está haciendo la obra del Señor en nuestras vidas. Realmente estamos reconociendo que no es en nuestras fuerzas, que lo necesitamos a Él y estamos viviendo para Él. Estamos viviendo la vida cristiana de una forma que nos genere gozo, o por el contrario es una carga, porque como tengo que aparentar, ¿cierto? Aparentar no es fácil, porque en cualquier momento puedo caer, ¿cierto? Alguien se puede dar cuenta de que yo no soy así de verdad como me ven en la iglesia cada domingo, ¿cierto? De pronto llegué de malas pulgas a la iglesia un día y una hermana no me saludó y ahí ya no pude volver a aparentar, se me quitó todo, ¿cierto? Y saltamos, o mi hijo hizo algo, o el niño, cualquier cosa nos puede pasar. Entonces miren que aparentar es una carga, es una carga. Y si queremos aparentar que llevamos una vida cristiana, pues realmente estamos viviendo con una carga muy pesada y el Señor no quiere eso, ¿cierto? El Señor quiere que vivamos en plenitud y en gozo y por eso es que es el mensaje del Evangelio, para que podamos vivir de verdad como dice la palabra del Señor, porque la palabra lo dice, pero de verdad estamos viviendo unas vidas abundantes, unas vidas llenas de gozo, esas vidas que aunque nos pase lo que nos pase, nosotras seguimos siendo esas cristianas mansas, humildes de corazón, amorosas, amables. Así es, ¿cierto? Entonces miren que hay muchas maneras, cuando aparentamos lo que hacemos es reducir la cruz, ¿sí? Es reducir la cruz. ¿Y qué dijimos que era reducir la cruz? Eh, claro, ¿cierto? Es dejar que ya Cristo no vaya siendo cada vez más grande en mi vida, sino que yo voy controlando ciertas partes que creo que el Señor no puede. Venga, mejor yo las controlo, ¿sí? Venga, mejor yo las hago, venga, mejor yo. Entonces, ¿de qué maneras podemos reducir la cruz? Recuerdan que vimos 6 maneras de minimizar el pecado. Cuando minimizamos nuestro pecado, estamos reduciendo la cruz, ¿cierto? Cuando decimos esto no es tan importante, aquí yo no pequé, ay, esto fue una cosita tonta, yo dije una mentira blanca, ¿cierto? Eso no es pecado. ¿Cómo va a ser eso pecado? ¿Cierto? Estamos reduciendo la cruz, estamos pecando, ¿sí? Cuando no le damos la magnitud
a esa fealdad que hay en nuestro corazón, porque si no reconocemos que somos pecadores, no vamos a cambiar, ¿sí? Y no vamos a querer agradarle a Dios, porque vamos a estar siempre justificándonos que lo que estamos haciendo está bien, no está tan malo, que somos perfectos, ¿cierto? En nuestras fuerzas. Entonces, hay 6 maneras que estudiamos, están ahí. Entonces, una era ponerse a la defensiva. No sé si recuerdan qué es ponerse a la defensiva en aparentar. ¿Cierto? Siempre estamos, entonces siempre estamos como, no, es que usted tal cosa, es usted, siempre es el otro, ¿cierto? Nos ponemos siempre a la defensiva, no soy yo, siempre es el otro. Fingir, que ya lo habíamos hablado, que es aparentar algo que no soy, es venir acá y decir que soy humilde, pero, o que soy mansa y salgo a la casa y soy, como dice la canción de Shakira, una loba, ¿sí? Entonces miren todas esas cosas, ¿sí? Esconderse, también esconderse es minimizar el pecado, porque ¿por qué nos escondemos? O nos avergüenza. Entonces evitamos hablar con las hermanas, evitamos tener una buena relación, ¿cierto? Porque es que mejor me escondo, por lo mismo que yo les decía, porque la otra sería fingir, pero como fingir es una carga tan pesada, ¿cierto? Tan pesada, entonces mejor me escondo, entonces mejor me aparto, entonces mejor no asisto allí, no asisto allá, ¿sí? Trato de esconderme. Entonces miren que también estoy minimizando mi pecado. Y así evito confrontarme, así evito pasar por X situaciones que de pronto revelen mi pecado, ¿sí? Entonces miren que ese también es una manera de minimizar el pecado. Por eso es que tenemos que venir a la iglesia, por eso es que tenemos que tener comunión entre hermanas, porque también aquí nuestro corazón va a ir enfrentándote a ciertas situaciones que vamos a ir reconociendo que son pecado y vamos a pedir que el evangelio obre en nuestras vidas, ¿cierto? Pero si no nos enfrentamos a esas cosas y vivimos escondidas, pues vamos a seguir pensando que lo que hacemos, pues allá está bien, nadie se da cuenta, nadie se da cuenta. Otra manera es exagerar. También a veces exageramos, ¿cierto? Queremos llamar la atención y todo lo ponemos más grande. Pobrecita yo, uy, sí. Así es, exacto. Creo que no le hubiera podido decir mejor. Eso es exagerar, ¿cierto? Entonces también es pecado. Me victimizo, esa es una manera de exagerar, o también por llamar la atención, exagero determinadas situaciones, estoy llena de trabajo, yo no puedo, ¿cierto? ¿Cómo voy a madrugar si es que tengo tantas cosas en mi casa? ¿Sí? Siempre estamos buscando cómo nos justificamos con la exageración. Pues estamos minimizando nuestro pecado porque es pecado no servir, no participar de la obra como nos pide el Señor. O echarle la culpa a otros. Eso también es fácil, ¿cierto? Todo el mundo menos yo. Todo el mundo menos yo. O restarle importancia, que también ya habíamos mencionado, ¿cierto? ¿Qué es mentir? Solo dije una cosa así, ¿a quién le afecta eso? ¿Cierto? Entonces minimizamos. Entonces le restamos importancia a nuestro pecado. Esto cuenta pues que estamos reduciendo la cruz de Cristo y Cristo no está ocupando el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Bueno, entonces miren ahí la cruz también estudiamos entonces la cruz cuando vamos reduciendo la cruz de Cristo, entonces hacemos a Cristo pequeñito y dejamos unos espacios donde yo tengo el control, la parte gris. Creo que en la siguiente, ahí no se alcanza a leer. Entonces miren, ahí están las dos partes. Aparentando y arriba cumpliendo. Entonces, aparentar. Es yo aparento y esa parte pequeña y esa parte gris significa que el pecado me empieza a agobiar tanto que yo empiezo a reducirlo, ¿sí? Yo empiezo a aparentar, yo empiezo a hacer que eso parezca otra cosa, lo reduzco, lo minimizo, para que no se vea tan grande mi pecado, ¿sí? Entonces, eso es aparentar. Pero a la vez arriba está esa parte gris, donde yo empiezo a ver la santidad de Cristo tan alta que mejor digo, uy, espere, yo le ayudo a Cristo. Esperen, yo hago cosas para hacer mejor, ¿sí? Y empiezo a decir,
esperen, yo voy a la iglesia todos los, esperen, yo madrugo a las 6 de la mañana, esperen, yo hago un montón de cosas en mis fuerzas para que vean, ¿sí? Que yo soy santa y que voy a alcanzar esa santidad de Cristo con mis obras. Y eso lo hago cumpliendo, ¿cierto? Pero no hay nada en el corazón. Nada en el corazón, así es porque, vuelvo y le repito, ese cumplir para nosotros es una carga, es que es en nuestras fuerzas, y por eso es que a veces nos sentimos cansadas, por eso es que a veces decimos, uy, pero es que tengo tantos servicios en la iglesia, estoy cansada, es que hago esto y también tengo que atender a mi casa y también tengo, y también tengo, y también, porque no estamos viviendo, estamos cumpliendo, se nos volvió una carga pesada servirle al Señor. Así es. Esas son mis fuerzas que yo estoy tratando de llegar y alcanzar la santidad de Cristo. Y no esas son mis fuerzas. Cristo murió en la cruz y su obra fue perfecta y resucitó. Y Él hizo la obra perfecta. Nosotras no necesitamos hacer nada. Cuando Él de verdad llena nuestras vidas, en nosotras hay gozo. Y entonces ese gozo y ese amor se rebosa y entonces hacemos las cosas de tal manera que todo se vuelve divertido, agradable, fresco, gozoso, ¿sí? Cuando estemos en ese punto sabemos que de verdad nosotras no estamos cumpliendo solo por cumplir, sino que estamos haciendo las cosas de corazón, con amor, con gozo. Y Cristo de verdad está ocupando el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Mientras tanto, tenemos que examinarnos. Tenemos que examinar si está siendo una carga pesada servirle al Señor, sacar el tiempo para Él. No debería ser. Cuando ya hemos entendido el amor de Cristo y cuando el amor de Cristo vive en nosotros, servirlo debe ser maravilloso. Y todas deberíamos estar sirviéndole, mejor dicho, deberían haber manos que sobran para hacer las cosas en la iglesia. Así es. Ay, Mercedes. Claro, es un honor, pero tiene que ser de gozo en nuestras vidas y tiene que ser de refrigerio, no de carga, no una pesada carga, ¿cierto? Tiene que ser eh, alabanza y no quejabanza. Así es. Sí, porque si hacemos y hacemos y lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, sí, y es un llamado para todos, ¿cierto? Para mí, para todos, porque es que cuando la obra cuando el amor del Señor rebosa en nuestro corazón, pues servirlo debe ser un placer. ¿Sí? Debe ser, no sé, cuando tú estás enamorada, estar con tu pareja, compartir el tiempo con tu pareja, no te pasa el tiempo, ¿cierto? No quieres que se vaya, quieres dedicarle todo el tiempo a él, o sea, y no es una carga y no estás pensando en qué otras cosas tengo que hacer, sino que es que ocupa el primer lugar y es lo más importante. Después lo demás, sí, seguramente tengo que hacer cosas y me organizo y después trasnocho y hago otras cosas. Más tarde, ¿cierto? Pero cuando estoy enamorada, es mi prioridad, ¿cierto? Y así tenemos que experimentar el servicio al Señor, con el amor al Señor, con ese gozo. Es que deseo, anhelo servirlo y lo demás, pues sí, yo sé que lo demás puede ser una carga, pero lo haré en amor y lo haré después. Pero es que esto me apasiona, ¿sí? Servir al Señor tiene que ser nuestra prioridad. Claro, así es. Claro, y entonces ya no tendríamos que estar en queja porque lo que dice Janeris es cierto. El Señor nos da orden, ¿cierto? Y somos disciplinados y ya empezamos a cuadrar nuestros horarios y seguramente no vamos a estar quejosos porque vamos a tener tiempo para todo. Así es. Es que esa es la diferencia, lo has dicho, Merceditas. ¿Sí? Es que ¿quién nos da el poder? Cuando nosotros sentimos que trabajar es una carga, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y claro, nosotras podemos hacer cosas en nuestras fuerzas, ¿cierto? Nos podemos esforzar, levantarnos temprano, ponemos el despertador 1000 veces y bueno, ya a la tercera nos levantamos y nos sentamos y doblamos rodilla y estudiamos la palabra, sí.
ay, tengo mucho sueño, pero esto sí. Y podemos hacer cosas en nuestras fuerzas porque podemos, ¿cierto? Porque tenemos voluntad, ¿cierto? Pero realmente cuando hemos recibido a Cristo, nosotras hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Y entonces es diferente, todo se transforma y todo es diferente. Esa es la diferencia entre cuando estamos haciendo las cosas, porque no es que las tengamos, no es que ahora no las vamos a hacer porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? No. Lo que pasa es que ahora tenemos el poder del Espíritu Santo que nos permite hacer las cosas de una manera diferente. Ahí sí, alcanzando la santidad, porque sí la podemos alcanzar, pero de nuevo, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza que nos da el Espíritu, no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas jamás vamos a llegar hasta allá. Siempre lo podemos hacer cosas, pero siempre van a estar por debajo del estándar de Dios, siempre. Dale, Mercedes. Gracias. ¿Están escuchando todas? Amén. Amén. Gracias, Mercedes. No sé si todas escucharon el versículo. ¿Qué versículo fue? Efesios. Efesios 1, Efesios 1 del 15 al 20, para que lo anoten ahí, tomen nota. Bueno, bueno, ese fue el capítulo de aparentando y cumpliendo, ¿cierto? Entonces, hay maneras de aparentar, la deshonestidad que ya la hablamos, comparándome, yo no soy tan malo como el otro, yo no soy tan malo como el tal que está afuera, presentamos excusas. Y finalmente lo que hablaba Cariexita, la justicia falsa, ¿sí? Yo me justifico en mis fuerzas con lo que yo puedo hacer, ¿sí? Y todo lo que yo he hecho es, bueno, así es. ¿Sí? La obra de Cristo en la cruz. Así es. Dale clic. Entonces, aquí una pregunta solo para que se la lleven y sea una ayuda en su proceso de examinarse cada día. Eh, Solo que se imaginen a Dios. eh, Dice, ¿cuál sería la expresión de su rostro al pensar en Dios en este momento, en ti ahora mismo? ¿Cuál sería la expresión de Dios? Claro, pero de nuevo, cuando Cristo ya está en nosotros, ya no hay decepción, ¿cierto? Porque es que la obra de Cristo fue perfecta. Y si yo acepté a Cristo en mi corazón y ahora Cristo vive en mí, pues que Él ya no se fija en mí, sino en Cristo que vive en mí. Entonces no debería haber esa decepción, ¿sí? Entonces es importante que pensemos ahí, ¿realmente estaría Dios enfadado con nosotros? ¿Estaría molesto? ¿Estaría disgustado? ¿O realmente Cristo está haciendo la obra en mí que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, Dios nunca va a estar, eh, Dios no va a estar enfadado contigo porque, por la misma obra de Cristo, ¿cierto? Porque está satisfecho con lo que hizo Cristo y está satisfecho con lo que hizo Cristo en mí. Exacto. O si no, no estaría, señora. Así es. Así es. Cuando hemos recibido a Cristo, Él no nos ve directamente a nosotros. Cristo está aquí, exacto. Hace el filtro y entonces nos ve
nos ve a través de Cristo, así que está satisfecho, no va a estar enfadado. Claro, tenemos que mantener seguimos teniendo esa naturaleza carnal y tenemos que seguir orando y pidiéndole al Señor que cambie esas cosas en nuestras vidas, pero eso va a ir así como lo vimos en la cruz. A medida que yo voy profundizando y yo voy entendiendo la magnitud de mi pecado y la necesidad que tengo de Cristo, eso va a ir cambiando también, va a ir transformando mi vida, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. El Evangelio es poder de Dios para salvación y es capaz de transformar la vida de cualquiera. Amén. Si transformó la de Pablo, así. Si transformó la mía, así es. Bueno, así es una lucha. No estamos, así es. Bueno, continuemos porque estamos haciendo hoy un repaso, Merceditas, que llegó, Fabiolita, que llegaron un poquito tarde, y la mamita de Merceditas que nos acompaña en este momento. Ah, ¿es Blanquita? Ah, Blanquita y Fabiolita. Ah, ah, Blanquita, perdón. Y Yarietcita. Estamos haciendo un recorderis de todo lo que estudiamos antes de arrancar con la unidad 7 que nos corresponde en esta estudia. Exacto. Entonces, el siguiente tema fue creyendo en el Evangelio. Eh, Sabemos que en la medida en que nuestras almas están firmemente cimentadas en el Evangelio, entonces nosotros ya no vivimos como huérfanos, ¿cierto? ¿Cierto? Sino que cuando aceptamos la verdad del Evangelio somos, ¿ahora qué? Hijos de Dios, ¿cierto? Y como hijos nos tenemos que comportar, ¿cierto? Entonces, no necesitamos, eh, necesitamos cambiar la actitud que tenemos a veces, porque no nos sentimos realmente hijos del Todopoderoso, hijos del Dios Todopoderoso, Altísimo, del Dios generoso, del Dios amoroso, del Dios misericordioso. Somos hijos del Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿realmente estamos viviendo como hijas? ¿Nos estamos sintiendo como hijas? Nos sentimos a veces como huérfanas, ¿cierto? Como estoy abandonada, estoy sola con estos problemas, con esta situación. Pero entonces, la adopción es una verdad bíblica que nos enseña el Evangelio. Y cuando creemos en el Evangelio, tenemos que creer en esa verdad bíblica, porque es que es una verdad. No es por si acaso, de pronto a ella sí y a mí no. Es que es a algunos y a otros no. No, ¿cierto? La otra verdad bíblica de las promesas que están en el Evangelio, cuando vivimos de una manera centradas en el Evangelio, es la justicia pasiva. Entonces, de lo que hemos estado hablando. ¿Cierto? ¿Qué es la justicia pasiva? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda la idea? Eso es justicia pasiva, ¿cierto? Y en este caso, ¿de quién esperamos? ¿Te amas mucho?
Así es. Amén. Mateo 13, ¿no? Es la única opción que tenemos, ¿sí? Entonces, la justicia pasiva es lo contrario a lo que hablábamos de la justicia personal. La justicia pasiva es la justicia de Dios que nos es conferida por medio de la fe, ¿sí? Nosotras no tenemos que hacer nada. Así es, amén. Entonces, nosotras no tenemos que hacer nada. ¿Recuerdan Romanos 3, 21 y 22? No he repasado mucho todos los versículos porque esto es un repaso y ya estudiamos cada clase de manera muy, muy profunda, ¿sí? Por eso no hemos ido a los versículos, estamos solo haciendo un proceso, pero vamos a Romanos 3, 21 al 22. ¿Quién la tiene? La de Janet. Amén. Amén. 23. Por cuanto todos pecaron, siendo justificados. Sí, debe ser el 24 por sí. Amén, ahí está, ¿cierto? La idea de justicia pasiva. Fuimos redimidos gratuitamente, ¿sí? Solo por creer en Jesús. Esa es la justicia pasiva. No hay necesidad de que hagamos nada, solo creer, ¿cierto? Entonces es solo por la fe, por la fe. Entonces, cuando creemos en el Evangelio, entonces creemos en estas dos verdades, la justicia pasiva y la adopción. Somos hijos y ya no somos huérfanos. Listo. Entonces, seguimos. Entramos a la siguiente sección del libro, que es lo que ya empieza a ser el Evangelio en mi vida, ¿cierto? En mi vida. Ya aquí terminamos con esa sección. Cerramos. ¿Qué es el Evangelio? Miren que no era tan sencillo, eh, sino todo lo que nos enseña, porque es que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, es demasiado grande. Entramos en esta sección, que ya es lo que hace el Evangelio en nosotros. Y estudiamos ahí la ley y el Evangelio. ¿Recuerdan esa clase? ¿Qué es la ley? ¿Espera Dios que nosotros obedezcamos la ley? ¿Por qué hizo Dios la ley? ¿Espera que la obedezcamos? ¿Cuál es el propósito de la ley? No, estamos hablando de la ley de Dios, la ley de Moisés. Estudiamos ahí la ley de Moisés, ¿te recuerdan? ¿No recuerdan nada? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Recuerdan? Mostrarnos el pecado, ¿cierto? Entonces, la ley, vimos la ley, está compuesta por más de 600 ordenanzas o decretos, ¿cierto? Y sabemos que si solo rompemos uno de esos, dice Santiago, ¿qué pasa? Perdemos todo, ¿cierto? No importa si cumplimos los otros 683, si cumplimos 682, pero quebramos uno. No importa, ¿cierto? O si hablamos de los 10 mandamientos, si cumplimos 9 de los 10 mandamientos, pero de pronto mentimos, ¿cierto? No robamos, no matamos, no adulteramos, no deseamos la mujer ni codiciamos las cosas de los demás, pero llegó el lechero a la puerta a cobrarnos y le decimos, vayan, digan que yo no estoy. Mentimos, ¿cierto? Y en una cosa tan simple y tan sencilla, mentimos, o sea que es difícil para el hombre, casi imposible, imposible, por eso vino Cristo al mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley, Merceditas? Claro, porque para eso está hecha la ley, ¿cierto? La ley está hecha para decir qué no se puede hacer, qué no debemos hacer, qué está prohibido. Entonces, en la medida que vemos que no podemos cumplir eso, nos damos cuenta que necesitamos del Salvador, porque en nuestras fuerzas no podemos.
Ese es el propósito de la ley. Estudiamos eso en esa lección, no sé si recuerdan, y cómo el Evangelio me ayuda a obedecerla. Porque no podemos obedecerla. Estudiamos ahí dos errores, no sé si los recuerdan, el legalismo y el libertinaje. Ambos extremos son pecados, ¿cierto? Ambos extremos están mal. No, recuerden que el punto medio está en Cristo, ¿cierto? En Cristo, eso es el punto central. Ahí está, porque en Él, entonces la ley se vuelve un placer porque está lo que nos leyó Merceditas. El Espíritu Santo nos da poder para cumplir lo que no podemos cumplir en la carne. ¿Sí? Entonces, porque es el poder, Él tiene el poder, no importa cómo era nuestra vida antes de Él. ¿Sí? En qué vida horrible teníamos y seguramente, como yo, muchas han tenido vidas de las que hoy sentimos dolor y vergüenza, ¿cierto? Pero nos arrepentimos, pero gloria al Señor que Él ha hecho la obra en nosotros. Así es, entonces, realmente el punto medio es Cristo, por medio del cual podemos cumplir la ley sin que sintamos que es la ley, ¿sí? Sino que la cumplimos con obras, con amor, con placer, con gozo. Porque es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces la ley no puede ser guardada, les leo acá, no puede ser guardada por el poder humano, sino solo a través de Cristo, quien derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Romanos 6, 15. Bueno, estudiamos ahí parte del libro de Gálatas y el libro de Romanos. En ambos libros, en Gálatas, estudia mucho Pablo el tema de el libertinaje, del legalismo, había el problema del legalismo, y en Romanos podemos ver sobre el error del libertinaje. Luego estudiamos el arrepentimiento, la siguiente lección, y también vimos que había un arrepentimiento falso, ¿cierto? Y un arrepentimiento verdadero. ¿Cuál era el arrepentimiento falso? Ya están todas comiendo. Porque estaba enfocado en qué realmente. Remordimiento. Exacto. Nos remuerde. Por eso. Entonces, el arrepentimiento falso realmente se traduce en un remordimiento y en un reducir. Es decir, ¿cómo fui capaz de hacer esto yo, cierto? ¿Recuerdan? Y lo negó. Amén. Porque tuvo arrepentimiento. Así es. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento falso, el remordimiento y el verdadero arrepentimiento? El remordimiento se enfoca en mis fuerzas, nuevamente, sí, en mi justicia. Realmente en el remordimiento lo que experimento es un dolor de cómo yo, siendo tan perfecto, fui capaz de, ¿cierto? Así es. Entonces, ese es el remordimiento. Como yo fui capaz de decir que yo soy tan buena muchacha. ¿Sí? Si yo soy tan buena. Exacto. Entonces, el remordimiento es más hacia mí. No hay un dolor de verdad porque hemos ofendido a Dios. No nos duele eso. No nos duele que lo que hicimos le dolió a Dios. Nos duele es que nos vieron mal o de pronto alguien va a hablar de nosotros, ¿cierto? Porque todo se enfoca en nosotros. Ese es el arrepentimiento falso. El yo y el yo. ¿Cómo me van a ver? ¿Qué van a decir de mí? Ese es el arrepentimiento. Y la resolución entonces es, también en mis fuerzas, pues la próxima vez yo prometo cambiar, ¿cierto? Yo prometo no volverlo a hacer. Yo prometo y me esfuerzo
para que después no me vuelvan a ver o no me vuelvan a pillar o no vuelvan a darse cuenta, ¿cierto? Pero realmente hay un cambio en mí de corazón, quizás no, ¿cierto? Porque el verdadero arrepentimiento, que es el que está centrado, orientado a Dios, sí hace un cambio en mí, porque está motivado según el dolor de Dios. Entonces, cuando me duele el dolor de Dios, cuando hay de verdad ese llanto, cuando yo lloro por el dolor que le he causado a Dios, realmente ese llanto hace que cambie mi corazón. Y no solo está centrado en las acciones externas, no solo en cómo me vieron o en qué fui capaz de hacer, sino que hay un verdadero dolor, un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Yo confieso que he pecado mucho. Así es. Muy bien. El otro, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar el repaso porque ya vienen todos. Y el último tema que vimos el año pasado, recuerdan que este tema lo trató, espero que este sí se acuerden, porque fueron varias clases y fue muy didáctica la clase de Alex, nos trajo aquí hasta un corazón, ¿recuerdan todo eso? Entonces vimos la idolatría del corazón. ¿Recuerdan ahí qué fue lo importante? El pecado detrás del pecado, ir a buscar esos ídolos que están en nuestro corazón, ¿sí? A veces hacemos cosas motivadas por otras, a veces mentimos, no, el pecado realmente sí, fue la mentira, pero es que detrás hay algo más, ¿cierto? Hay algo más que me obligó a mentir, no sé, mi idolatría a mí mismo, al respeto, ahí estudiamos varios casos de idolatría, idolatro la aprobación, estoy esperando que siempre todos me aprueben, entonces mejor miento porque si no miento, pues no me van a probar, ¿cierto? Y van a ver la realidad. Entonces, o la idolatría del control, el control es también, adoramos manejar todo y controlar todo y tener todo organizado, ¿cierto? Y eso nos lleva a cometer otros errores, otros. El chisme en sí es un pecado. Sí, es un pecado, pero normalmente está motivado por muchas otras cosas detrás, por muchos ídolos que tenemos en el corazón, ¿cierto? Eh, a veces idolatramos el éxito y por el éxito hacemos tantas cosas. Hoy en día, ¿cuántas cosas hacen los hombres? Porque es que están, o sea, ¿cómo sé yo que estoy idolatrando algo? Cuando le doy el primer lugar, ¿cierto? Y paso a Dios a otro plano. Cuando yo amo eso más que a Dios, ¿sí? Cuando yo concentro mis fuerzas, mi tiempo, mi dinero, eso es otra cosa. ¿Cuántas mujeres o cuántas personas adoran tanto, no sé, el cuerpo, que invierten horas y horas y días en el gimnasio, pero no tienen tiempo para la oración? Ahí es, así es. Entonces, esa fue una clase maravillosa que tuvimos con la hermana Alice varias sesiones. Y entonces es esa invitación a que busquemos en nuestro corazón qué es lo que nos está robando el tiempo de Dios, qué nos está quitando ese primer lugar que tiene que ocupar el Señor en nuestro corazón. Y bueno, yo creo que con este repasito podemos ya en nuestra próxima clase empezar la última sección del libro, que es ya cómo trabaja el Evangelio a través de nosotros. Ya hizo algo en nosotros el Evangelio y ya es hora de que el Evangelio haga algo a través de nosotros, ¿sí? Ya no es solo venir y recibir para mí, para transformarme, que está bien, lo necesito, ¿cierto? Necesito ser transformada, necesito cambiar esas cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Necesito crecer, pero ya llega un punto en que también el Evangelio tiene que dar, hay que dar, ¿cierto? Y esa es la última sección del libro, que empezaremos entonces, si Dios nos lo permite, el próximo domingo, hablando de la misión, ¿cierto? De la misión. ¿Recuerdan así rápidamente cuál es la gran comisión o la gran misión que tenemos nosotros los predicar el Evangelio, ¿cierto? Así es. Listo. Entonces, perdón. No, ya cerramos.
Bueno, demos gracias al Padre y pongamos el tiempo que viene en manos del Señor. Papito Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, por este tiempo en que hicimos un repaso por todas las maravillas, lo maravilloso y lo grande que es el Evangelio, Señor. Permite, Señor, que nuestras vidas sean cada día más tocadas y transformadas a través de tu palabra, Señor, y dejamos en tus manos el resto del servicio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, con la guía del Espíritu Santo. Amén y amén.